Anteriormente en el Noah Club hice el video de la mejor entrada de cada WrestleMania, pero spawnearon comentarios de que faltaron algunas menciones, y ya que el video tuvo todo el apoyo del mundo y me ayudaron a llegar a los 20.000 antes de WrestleMania, esta es mi forma de decirles gracias. Agregué cada entrada que fue mencionada en los comentarios para sumarla a las selecciones que hice por cada WrestleMania. Así que, ¿qué es lo que mi gente? Yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, las mejores entradas de todos los WrestleManias, pero esta vez elegidas por la comunidad. ¡Corre video! WrestleMania 1. Es el tema de uno de los personajes más conocidos en el mundo entero. El primer WrestleMania fue todo un experimento, pero si hablamos de entradas, nadie podría robarse el show más que Hulk Hogan y Mr. T, la estrella máxima de la lucha libre y un ícono de Hollywood juntos. No hubo pirotecnia, no hubo pantallas LED, pero lo que hubo fue magia, amigo. La ovación del público lo decía todo. Y como dato curioso, Hogan y Mr. T entraron con la canción Eye of Tiger de Rocky. World Wrestling Federation Champion, there he is. I'm pumped up, WrestleMania. What determination. Lastimosamente, si la buscamos en Netflix o en Peacock, ya no sale con esa canción, sino con la canción Real American de Hogan. Bueno, de ring, donde se considera que mucha acción. WrestleMania 2. Si WrestleMania 1 fue una declaración de intenciones, WrestleMania 2 fue la confirmación de que la Hulkamania era imparable. Hogan entró con la adrenalina al máximo para defender su campeonato. El escenario era un Steel Cage Match, algo simple pero lleno de energía, la energía que solamente él podía generar. WrestleMania 3. Le quiero hacer una mención a la entrada de Ricky Steamboat en WrestleMania 3. Amigo, es simple, sin fuegos artificiales, ni música épica, pero tiene algo que no muchos pueden lograr: presencia. Amigo, el tipo va al ring con una determinación que te hace decir, acá se viene algo grande. No necesita show porque él es el show. Esta es una edición donde Hogan se robó el show levantando a André el Gigante. Pero sin embargo, la mejor entrada se la lleva André el Gigante. Franceses. Pesa 500. Amigo, él venía subido a un carrito motorizado, debido a que si caminaba hasta el ring se iba a demorar la vida. Pero ese trayecto de André en el carrito le daba un aura especial, amigo. Era todo potencia, poder, fuerza bruta. Amigo, era una fuerza total de la naturaleza. La octava maravilla del mundo. 15 años, invicto. WrestleMania 4. El torneo por el título mundial hizo de este WrestleMania algo especial. Y amigo, la entrada de Macho Man con Miss Elizabeth fue simplemente God. Macho Man Savage. Y más que venga bien ataviado. Y ahora es la de la... Amigo, uno ya empezaba a reconocer a Randy Savage como una estrella. Amigo, esos colores, esa actitud demostraban que él era el hombre de la noche. WrestleMania 5. Otra vez Macho Man. ¡Aquí viene! Pero ahora con una energía distinta, amigo, ya que Macho Man era heel. Su entrada, esta nueva entrada, representaba su nueva personalidad, con más soberbia, con más teatralidad, pero sobre todo con más esencia. Y cómo no se iba a robar el show esta entrada si tenía un enfrentamiento contra su ex amigo Hulk Hogan, compañeros de los Mega Powers. Incluyo a ti. ¿Quién fue el primer hombre que entró al ring a Félix? WrestleMania 6. La primera mención es para la entrada del Honky Tonk Man en WrestleMania 6. Es una joyita de exageración. O sea, aparece arriba de un Cadillac rosado descapotable, como si fuera una mezcla de Elvis y Showman de feria. O sea, todo es tan descontrolado, raro, pero a la vez glorioso. Y para rematar, cuando llega al ring, música en vivo, papá.
I don't know. Looks just like her. Got to have some honky love. La siguiente mención es para el sueño americano, quien hizo su entrada con Sapphire, amigo, esencia pura. Y si eso te parece poco, después de hacer su entrada, lo acompaña Miss Elizabeth. The First Lady of the World Wrestling Federation, Joe King, Elizabeth. Let's dream that the Macho King will take her back. Una de las entradas más intensas de la historia. Amigo, Warrior corriendo a toda velocidad y no hay nada más que decir, la energía de este tipo era imposible de igualar. Seguro decir que tanta energía en este momento. WrestleMania 7. Acá me pasa algo. Hay dos entradas en particular que me gustan un montón, pero obviamente tengo que elegir a una. Sin embargo, es mi video, así que me voy a tomar la libertad de mencionar al Macho King con Queen Sherri. La adorable Elizabeth. La carrera se está pautada aún. La caída de camino al ring. Es el Rey Macho. Sin lugar a dudas, es una lucha absolutamente gigantesca. Amigo, qué elegancia. O sea, es un desborde de aura total. Sin embargo, el ganador de esa noche a mejor entrada, sin duda, es el Undertaker. Amigo, su entrada con la clásica música fúnebre y la iluminación oscura hacían que su caminar lento impactara al público y el público entendía que estaba viendo algo único. Su oponente. Look at that look. WrestleMania 8. Aquí ya se notaba que Undertaker tenía algo especial. Dig it deep enough for Paul Bearer. That's all I got to say. I'm so excited. No hay nada más que decir, amigo. Simplemente véanlo entrar. Look at these two. They're north. Véanlo cómo camina. Vean el ambiente. Looks like somebody's gonna get hurt here. WrestleMania 9. Acá también quiero hacer una mención. Aquí la mención va a ser para Lex Luger. I see a couple of things I like already. Que llegaba con su personaje de The Narcissist. Amigo, su entrada rodeado de mujeres, todas sosteniendo un espejo para que Lex se reflejara ante él, era simplemente esencia pura a lo que era su personaje. Simplemente increíble. Ahora, el ganador, otra vez, el Undertaker. Eerie moment as Paul Bearer. Amigo, el escenario romano de WrestleMania 9 le dio a la entrada del Deadman un toque aún más místico, amigo. O sea, tenían un buitre. El Undertaker entró con un buitre, papá. Y a este punto, amigo, el Undertaker ya se sentía como una figura de otro mundo. He's not moving. Yeah, he's very stoic. WrestleMania 10. Y debo ser sincero, en este WrestleMania no me gustaron tanto las entradas que hubo. Sin embargo, voy a elegir a uno. Yokozuna. Amigo, traía una vibra de un verdadero monarca, una entrada simple pero efectiva, que reflejaba su dominio total en la empresa. WrestleMania 11. No les tengo mucho que agregar, gente. Simplemente es mi favorita porque era la primera gran oportunidad de Shawn Michaels de cara a este evento. Así que por eso, simplemente por eso, la elegí como la mejor. Y ojalá el resultado hubiera sido bueno, pero esa es otra historia. WrestleMania 12. Simplemente el chico rompecorazones descendiendo desde lo alto del estadio con una tirolesa. No hay nada más que explicar, amigo. Grandeza pura.
WrestleMania 13. Amigo, quiero mencionar al Undertaker. Simplemente vean su entrada. Pero me quiero quedar con el ganador absoluto. Para mí fue Stone Cold Steve Austin. Y amigo, el sonido de los vidrios rompiéndose le daban una vibra increíble. Amigo, nada de efectos exagerados, nada de pirotecnia explotando por todos lados. No, amigo, pura actitud. Stone Cold entró sabiendo que iba a hacer historia en una de las mejores luchas de WrestleMania. WrestleMania 14. Y yo elegiría a Michaels otra vez, pero estoy tratando de ser totalmente objetivo. Y la mención en este momento va para Shawn Michaels, que hizo entrada con el tema de DX tocado en vivo. Legendario, amigo. Pero si hubo alguien que realmente se llevó la entrada ganadora, es otra vez el Undertaker. Una de sus entradas más siniestras, con la música de órgano y un ejército de druidas con antorcha. Piel de gallina, papá. WrestleMania 15, más oscuro que nunca, Undertaker hizo una entrada sacada de una película de terror. Consolidando su imagen como una figura sobrenatural, prácticamente anunciándonos lo que iba a pasar después en ese mismo combate. WrestleMania 2000. Y a ver, en este punto tampoco siento que no hubieron tantas buenas entradas. Sin embargo, por obligación, debo quedarme con la entrada de Triple H. Amigo, si bien es cierto que su entrada fue corta y no fue al 100% enfocada, el simple hecho de entrar como campeón y de que Stephanie McMahon también sea la campeona femenina en ese entonces, y agregado al super tema que tenía, My Time, hacían que su presencia y su campeonato nos hiciera sentir de verdad la vibra de que es su tiempo. WrestleMania 17, lo que representaba Stone Cold, y ni qué decir, su tema modificado con letra, siento que simplemente era God. It's all about the game. Amigo, Triple H elevó su entrada a otro nivel. La energía y la agresividad de esta presentación simplemente fueron increíbles. Motorhead tocando en vivo. WrestleMania 18. Acaba una de las menciones que tal vez uno no se veía venir, pero quiero mencionar a Hollywood Hulk Hogan. Amigo, qué aura, qué vibra. O sea, simplemente increíble, la verdad. Pero el ganador de esta noche, otra vez con música en vivo, Triple H, papá. Otra vez con música en vivo. Here Comes the Pain. WrestleMania 19.
La mención de este WrestleMania va para Stone Cold Steve Austin, y precisamente porque es su último combate en WrestleMania, y ya les dije que WrestleMania 38 no existió, y te deja muchos sentimientos encontrados. La última vez que veríamos a Austin dándolo todo de verdad. La siguiente mención va para el chico rompecorazones Shawn Michaels, quien volvía al escenario más grande de todos, con una entrada donde disparaba confeti o papelitos. Siento que terminó de ganarse el corazón de la gente. Como ya se los he dicho muchas veces en otros videos, yo soy totalmente fan del American Badass. Y esta entrada, amigo, cantando Round, 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 simplemente fue God. Y sin mencionar que era la última vez en WrestleMania que veíamos al American Badass. Simplemente algo brutal. WrestleMania 20. Obviamente, el regreso del Deadman. Nadie podía quitarle este puesto, amigo. O sea, las luces azules, la bruma y Paul Bearer sosteniendo la urna hicieron de esta una de las entradas más icónicas del Undertaker. WrestleMania 21. A ver, acá obviamente también voy a dar una mención al Undertaker. Siento que se van a repartir así Taker con Triple H. Pero me voy a inclinar más por Triple H. Amigo, entrando como campeón, listo para enfrentar a Batista, algo totalmente brutal. WrestleMania 22. Amigo, mención total para John Cena, que entra con ese toque gangster, con un montón de extras. ¡Hey, CM Punk! Y todo esto hizo que Cena se elevara a otro nivel. Adición del no editor. ¿Cómo es posible que me esté olvidando de una de las mejores entradas? Rey Mysterio. En el tema Buyaka. La siguiente mención es para Kurt Angle, que entra como campeón mundial pesado. Y yo creo que no hace falta agregar nada. O sea, lo que transmite al momento de entrar es único. Pero sin duda, la mejor entrada, amigo, fue la de Triple H. Papá, Triple H, modo vikingo. No hay mucho que decir acá. WrestleMania 23. Yo quiero darle una mención especial a Batista porque siento que si hablamos de aura, simplemente la entrada de Batista refleja todo esto. Batista entraba a lo que era defender su campeonato y enfrentarse al Undertaker 1 a 1.
La siguiente mención va para el chico rompecorazones Shawn Michaels, que entra con su tema de DX, Break It Down. DX is Shawn Michaels. Pero sin duda, la entrada ganadora en este WrestleMania 23 fue la de John Cena, llegando en un coche a toda velocidad, papá. Una entrada épica para lo que sería una de sus defensas más infravaloradas. Era el tiempo de Cena. John Cena's arrival. WrestleMania 24. Quiero darles una mención a Edge, que básicamente era el pibe cumpliendo su sueño de ser evento estelar y enfrentando al Undertaker, además de que venía invicto. La siguiente mención es para la entrada de John Cena, que entra con una orquesta. Amigo, yo siento que esta entrada está infravaloradísima. Y también una mención a Ric Flair, papá, que se despedía de WWE. Well, that man. Look out through this. Pero sin duda, una de las entradas más cinematográficas fue la del Undertaker. Fuego, presencia, lo tenía todo. WrestleMania 25. La mención se la va a llevar John Cena. What about the look like? This is basic thugonomics. What is it? Oh, there's the real John Cena. You can't see me, my time's down. In case you forgot. ¿Cuántos Cenas más hacían falta para que le quite el puesto al ganador? Y el ganador fue Shawn Michaels. No había de otra. El contraste entre Shawn y el Undertaker hizo que esta entrada fuera histórica. La luz contra la oscuridad. WrestleMania 26, una de las entradas más icónicas de su carrera, descendiendo como si emergiera desde las sombras, con fuego y una atmósfera tenebrosa e inigualable, el verdugo de Shawn Michaels. Street King, he is defeated 10 former world. WrestleMania 27. Amigo, quiero darle una mención para el Undertaker, que entró con su antiguo tema de entrada, Ain't No Grave, papá. Desafortunadamente ya no se encuentra en ningún lado tampoco. Adición del Noah Editor. Encontré una versión grabada por un fanático y aquí se las dejo. There ain't no grave can hold my body down. Can hold my body down. Your trumpet till you hear from me. Pero para mí el ganador de esa noche fue Triple H, caminando como un guerrero con una imponente armadura. A mí me pareció de lo más god. WrestleMania 28. Y a ver, siento que me voy a quedar con un doble empate. John Cena y La Roca. Ambos entraron con música en vivo para su combate de Once in a Lifetime. World turn, the heartbeat count. I
We got people behind the scoreboard. What do you say? Once in a lifetime? Aunque me inclino un poco más por La Roca porque entró con Florida y tocaron unos temones, la verdad. Eso sumado a que el apoyo del público fue mayor hacia él, ya que se encontraban en su ciudad natal. Una ovación ensordecedora. WrestleMania 29. Mención para CM Punk. Lastimosamente no es la mejor, pero sí se valora la entrada de Punk con la música en vivo, Cult of Personality y el aura también de Punk en esta entrada, amigo. O sea, si hay que describir cómo debe ser un heel, tenemos que dar el ejemplo de CM Punk, pero lastimosamente perdió. Y esta vez también perdió en entradas, ya que lastimosamente tenía al frente a la mejor entrada en la historia de todos los WrestleMania, el Undertaker. Amigo, esa entrada, como si las almas que salían a su alrededor lo quisieran jalar para que se quede, describía en esencia todas las víctimas caídas del Undertaker a lo largo de los WrestleManias. Amigo, es algo que no puedo describirlo, amigo, gócenselo ustedes. Hay superestrellas para las cuales WrestleMania es solo un sueño y nunca lo logran. 20 victorias. ¿Cuántas superestrellas idolatradas por vuestro universo han caído? Se iba a imaginar que luego Punto de caída de sus adversarios en el pasado. WrestleMania 30. Quiero darle una mención a Bray Wyatt, que entró con música en vivo, que me gustó un montón, la verdad, me encantó. La siguiente mención es para Triple H, amigo. Esencia pura, y además entró acompañado de Charlotte Flair, Alexa Bliss y La Meche. Y al Undertaker, pero siento que WrestleMania 30 y Undertaker no se llevan bien. Sin embargo, me encantó su entrada, donde cada ataúd tenía el nombre de cada una de sus víctimas. de Brock Lesnar. Jimmy Snuka, Jim Roberts, el gigante. Sin embargo, yo me voy a quedar con la entrada de Randy Orton. Amigo, música en vivo y simplemente Orton desbordaba grandeza.
Amigo, no sé si exista alguien que tenga más aura que Randy Orton, la verdad. WrestleMania 31. Amigo, me encantó mucho la entrada de Sting, pero siento que si hubiera sido de noche, hubiera sido la ganadora totalmente. La siguiente mención es para Rusev, pues sí, muy ruso y todo. Ustedes la pidieron, así que la pongo acá igual. La siguiente mención es para Bray Wyatt, pero amigo, siento que si esa entrada hubiera sido de noche, hubiera sido God, y tal vez quedaba como ganadora, o tal vez empatada con Sting, pero aún no anochecía, y siento que si era de noche, a lo mejor ganaba. Pero no lo fue. Así que la ganadora de esta noche para mí es la entrada de Triple H, donde se fue al extremo con una entrada sacada de una película de ciencia ficción, amigo, con temática de Terminator. Fue exagerada, fue épica. WrestleMania, Judgment Day is here. It's time to play the game. And WrestleMania. Y fue exactamente lo que esperábamos del Rey de Reyes. WrestleMania 32, una vez más Triple H, pero esta vez apostó por una entrada cargada de Antes de la adición del no editor, vamos con la mención para la Meche, que entra con su primo Snoop Dogg y con su música en vivo. Snoop Dogg and Sasha Banks, we're the best, y'all. Adición del no editor. ¿Cómo chambea el no editor, papá? Como mención tenemos al New Day. Me estaba olvidando del New Day, pero tremenda entrada que se mandó. Oh my God! Holy. Because it's WrestleMania! New Day rocks! New Day rocks! WrestleMania 33. A ver, acá siento que me voy a ir de largo con las menciones porque siento que fue un WrestleMania 1 con una de las mejores escenografías, así que le sacaron provecho a esto. Así que vamos rápido con las menciones. Primera mención para los Hardys, que volvían, amigo. El público explotó, simplemente explotó. What? Oh, things are about to be broken! The Hardy Boys are here! Una mención también para Sheamus y Cesaro Davar, porque ellos ponían el nivel. Siguiente mención para Rollins, que entró con una antorcha y simbólicamente le prendió fuego a Triple H en el ring. Regot. La siguiente mención para Triple H. ¿Qué más se puede agregar de Triple H a estas alturas?
La siguiente mención para Bray Wyatt, que entraba como campeón de WWE. Amigos, miren las luciérnagas, nada más. Y la última mención, yo sé que muchos se pueden disgustar con esto, pero la última mención es para Goldberg. Si hay algo que nos encantaba a los fieles fanáticos de WCW, era la entrada de Goldberg, cómo le tocaban la puerta y Goldberg llegaba al escenario acompañado de seguridad. Simplemente los buenos viejos tiempos. A la mejor entrada desde su supuesto retiro. Amigo, el estadio a oscuras, el fuego, la música de fondo, puro Undertaker en su máxima expresión. WrestleMania 34. Otra vez voy con las menciones. Quiero mencionar a Charlotte. Siguiente mención para Davar, que entraron otra vez de manera chévere y con esencia del Mardi Gras. They're embracing the Big Easy hands. La siguiente mención va para Alexa Bliss, 6 pies de furia. Bug is on her pedestal tonight. Y también una mención para Rollins. Me gustó mucho la entrada de Rollins, ¿para qué? And winter is here. Pero si hay un ganador indiscutido de esa noche, es Shinsuke Nakamura. Amigo, el artista japonés tuvo una de las mejores entradas con la guitarrista Nita Strauss, que elevó su presentación a otro nivel. At WrestleMania 3, that he came to America for. We just a need to face the Rockstar's greatest stage. WrestleMania 35. La mención se la lleva el demonio The Demon Finn Balor. Kept the demon, and the demon has ascended. La siguiente mención es para el animal, Batista. Pero sin duda, la ganadora de esta noche es la última gran entrada de Triple H. No hay nada más que agregar. Adición del no editor. Y ya que ustedes lo pidieron, sí vamos a tomar en cuenta WrestleMania 36. Como mención tenemos al fenomenal modo troll AJ Styles.
I'm here. Come on, big man, where you at? Y la mejor entrada, el Undertaker, con la canción Now That We're Dead de Metallica, amigo, simplemente God. WrestleMania 37. Quiero dar una mención a Edge, que pues volvía a estar en un WrestleMania con público después de un largo tiempo. To regain a title he never lost. Y otra entrada que también estuvo God fue la entrada de Bad Bunny, Estoy en mi peak. Y sin duda, el ganador para mí de esa noche es el regreso de The Fiend, con una entrada salida del cine de terror. Amigo, oscuridad, misticismo y una energía que solamente Bray Wyatt sabía proyectar. Pero es veneno puro ella. Alexa. Yo no dejo de recoger. No. Tú lo viste, yo lo vi, el universo lo vio, estaba achicharrado. Históricas primeras veces. Y también No, qué susto me pegó. WrestleMania 38, el regreso de Cody Rhodes a WWE. Wrestling has more than one royal family. Amigo, tenía que ser perfecto, y lo fue. El regreso a casa de la futura cara de la WWE. Historia pura. WrestleMania 39. Amigo, quiero mencionar la entrada de Dominic Mysterio, amigo. Qué manera de entrar, siendo liberado de prisión. Simplemente épico. Y con una máscara que declaraba todas las intenciones. Liberarse de su padre, Rey Mysterio. ¿Cómo no vamos a mencionar a Rey Mysterio también, que entra con Snoop Dogg con un remix de Viva la Raza y Booyaka? ¡Viva la raza! Hero World Order on SmackDown to pay homage will try to punish the disrespectful son. Mención casi ganadora también para Edge, que entró con el tema South of Heaven. Amigo, qué god. La siguiente mención también va para Cody. Esta entrada de Cody no fue exagerada ni nada de eso. Reflejaba simplemente un largo viaje que inició desde que Cody se fue hasta su regreso. Wrestling has more than one royal family.
También quiero mencionar la entrada de Kevin Owens con Sami Zayn juntos. No sé, amigos, la verdad es que la forma en cómo entraron juntos, dos mejores amigos, dos amigos de toda la vida que se la pasaron viajando alrededor del mundo para cumplir su sueño de ser estelaristas juntos. Números. Y la ganadora, la cual considero la mejor entrada de WrestleMania 39, es la entrada de Roman Reigns. Si alguien te pregunta qué es Aura, enséñale esta entrada. La era moderna no existe. Nada que... Roman. WrestleMania 40. Quiero darle una mención especial a la entrada de Rhea Ripley, que fue con música en vivo, y estuvo chévere, la verdad. WrestleMania, Young Mommy, Rhea Ripley. Siguiente mención para Rollins, que entró modo carnaval. What else is? Y la siguiente mención estuvo a nada también de entrar en un triple empate acá, pero Reigns Of the Tribal Chief. tuvo una entrada que definía la grandeza total. O sea, una producción digna de un épico final. La imagen de Cody caminando hacia su destino es de esas entradas que quedan en la memoria. El cambio oficial de una era. El cambio de cara de WWE. Todo eso significó la entrada de Cody Rhodes. Compitiendo acá, empatando, la entrada de La Roca. Amigo, si hay algo que La Roca tiene es aura, vibra de campeón del pueblo, con el mejor personaje que ha tenido La Roca en años, el jefe final. Y es que realmente parecía un jefe final, el fuego que lo rodeaba, el estadio entero apreciando a La Roca y con su campeonato de campeón del pueblo, amigo. O sea, grandeza pura, grandeza total, una de las mejores entradas de toda la historia. Y amigo, este tipo de entradas de La Roca o la de Cody son entradas muy escasas, entradas que tenemos que apreciar y valorar. En este siguiente WrestleMania toca esperar que pase lo mejor y sobre todo que tengamos entradas dignas y que representen el legado de todas estas entradas mencionadas en la historia de WrestleMania. Y
Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, sé que han sido muchas entradas, pero déjenme en los comentarios qué entrada me faltó o qué entrada consideran la mejor en su WrestleMania respectivo. Asimismo, quiero agradecer a los miembros del canal. ¿Quieres unirte a la tripulación? Puedes pulsar en el botón de unirse y de ese modo estarías apoyando un montón el canal. Y si no, pues amigo, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del canal. De verdad, el simple hecho de que hayas llegado hasta acá me ayuda un montón. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Noah y... Give me a hell yeah! And that's the bottom line, because Stone Cold said so.